Buenos días, bienvenidos a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, señorías. Le voy a dar especialmente la bienvenida a la vicepresidenta de la mesa de la Comisión. Esperemos que este tiempo que ha estado haya conseguido recuperarse de su problema de salud y es bienvenida a esta comisión, lógicamente, después de unos cuantos de tiempo de ausencia, ¿no? Así que bienvenida de forma especial. Y ahora sí, ya vamos a proceder al orden del día, a sustanciar el orden del día de la sesión de la comisión de hoy, día 26 de marzo de 2025. Y, en primer lugar, para la lectura del orden del día, le doy la palabra al señor Fernández Calle, secretario de esta comisión. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El orden del día es el siguiente. En primer lugar, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta PROC 606, ¿a qué cuantía asciende el total de partidas económicas financiadas con transferencias del Estado que estaban presupuestadas para el año 2024 y que se han pasado al 2025 por no haber sido ejecutadas en su integridad? Formulada por don Antonio Garrote Ledesma. La pregunta PROC 607, ¿a qué cuantía asciende el total de partidas económicas financiadas con fondos europeos que estaban presupuestadas en el año 24 y se han pasado al 2025 por no haber sido ejecutadas en su integridad? Formulada por don Antonio Garrote Ledesma. Yo no sé si esto está repetido. ¿Está bien? Bien, pues sigo. Y, en tercer lugar, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. La INC 53, petición de la persona titular de la Intervención General de la Junta de Extremadura al objeto de informar ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre los criterios de contabilidad y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 24 y su comparativa con los ejercicios 23 y 22, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Muchísimas gracias, señor Fernández Calle. El acta de la sesión anterior la tienen ustedes o les ha debido llegar por vía electrónica. No sé si algún grupo parlamentario quiere hacer alguna aportación. Pues si no, se procede a su aprobación por asentimiento y sustanciaríamos el segundo punto del orden del día. Le ruego a los servicios de la Cámara si pueden hacer pasar a los comparecientes. Buenos días. Le damos la bienvenida al señor Hernández Carrón y a la señora Ramos Cotrina, que sustanciarán las dos preguntas de la que consta este segundo punto del orden del día. La primera de ellas, como decía el secretario de la comisión, está formulada por don Antonio Garrote Ledesma y su señoría dispone de 3 minutos para formularla, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Señor Hernández Carrón, bienvenido a esta comisión. Buenos días, como siempre. Bien, una vez que tenemos conocimiento de la ejecución del presupuesto 2024 por los datos facilitados por su propia consejería, pues bueno, pues la verdad que más allá de la ejecución de los capítulos 1 y 2 nos arroja datos preocupantes de cómo van las cuentas en Extremadura. En este primer ejercicio completo del Gobierno del Partido Popular, de la señora Guardiola, ofrece una ejecución deficiente en diversos proyectos y programas esenciales para Extremadura, que es necesario analizar, yo creo que en esta sede parlamentaria y en esta comisión para valorarlo y para dar conocimiento a la sociedad extremeña. El Gobierno, no cansamos de oírlo, del Partido Popular, pues de manera machacona nos repite que tenemos en el 2024, con el apoyo de Vox también y del Partido Popular, esa aprobación, el mayor y mejor presupuesto de la historia de Extremadura, a la que se une también ese otro mantra, de tanto del Partido Popular como de Vox, del infierno fiscal que había anteriormente a su llegada al Gobierno. Ya dijimos en esta misma comisión, en la comisión anterior, de que realmente el infierno fiscal en el que está Extremadura es el deterioro de los servicios públicos que se va instalando en Extremadura a lo largo de este tiempo. Los problemas de educación, en sanidad, en vivienda que actualmente Extremadura tiene y que el Gobierno de la señora Guardiola no resuelve, lo único que resuelve es una bajada de impuestos importantes y que benefician a los que más recursos tienen. Porque únicamente se ofrecen datos teóricos y globales de esa repercusión de esa bajada de impuestos. Pero llevamos 2 años, prácticamente 2 años que lleva en el Gobierno y realmente
los que se han beneficiado de esa bajada de impuestos no son la mayoría de los extremeños, sino una parte de ellos. Lo que sí afecta, señor Carrón, de forma concreta a los extremeños y a todos ellos, es que nos encontramos con deficiencias en la ejecución presupuestaria, por consejería, por servicio, por programa y por tipo de fondo. Y esto sí perjudica a todos los extremeños, ya que los fondos previstos, si no se ejecutan y se tienen que devolver, como puede ocurrir en este caso de las transferencias del Estado, sí afectan directamente a los extremeños, que ven disminuidas sus posibilidades de acceder a servicios de calidad y a una mejor atención de la Junta de Extremadura. En este caso nos referimos a los fondos de transferencia del Estado, que tienen un mecanismo, como usted bien sabe, esta comisión también conoce, lógicamente, de funcionamiento muy concreto. Son fondos finalistas, es decir, financian programas concretos, se distribuyen anualmente por el Gobierno de la Nación en las conferencias sectoriales, donde están representadas todas las comunidades autónomas en base a unos criterios previamente establecidos. Afectan a áreas esenciales como el empleo, la educación, la sanidad, la formación, los servicios sociales, la igualdad, el desarrollo económico, por ejemplo, y se distribuyen y ejecutan anualmente. Por ello, ante los resultados de la ejecución presupuestaria, le preguntamos que a cuánto asciende el total de cuantías económicas financiadas con transferencias del Estado que estaban presupuestadas en el año 2024, se han tenido que pasar al 2025 por no haber sido ejecutadas en su integridad, aunque sí estaban comprometidas, y qué cantidad es la que ni tan siquiera estaba comprometida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Garrote. Bien, para contestar a esta pregunta por parte de la Junta de Extremadura, el señor Hernández Carrón dispone de 10 minutos, cuando usted quiera. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señor Garrote. Gracias por su pregunta, que, bueno, como suele ocurrir, y esto es una estrategia más antigua que el hilo negro, se pregunta una cosa en papel, en el escrito, y luego usted aquí formula otra pregunta, ¿no? Entonces, bueno, usted me pregunta concretamente sobre esas transferencias de crédito que pasan al 25. No me ha preguntado por las que no pasan. Claro, claro. Es que usted hace una formulación de una forma y luego aquí mete otra, ¿no? Pero bueno, vamos a contestar porque no hay ningún problema para contestarle. Mire, señor Garrote, antes de trasladarle directamente los datos que me pide en su pregunta, permítame que marque la respuesta en el contexto presupuestario en el que nos movemos, que es en estos momentos, que es el de la prórroga. Y bueno, usted ha explicado someramente lo que son las transferencias del Estado. Voy a dar un pequeño apunte para que la comisión también, bueno, pues tenga conciencia de qué estamos hablando. Y es que, bueno, las transferencias del Estado, como usted bien ha dicho, es un mecanismo mediante el cual el Gobierno central destina recursos financieros a otras administraciones públicas, como las comunidades autónomas, pues para subvencionar, compensar, financiar actividades y servicios públicos. Estas transferencias del Estado tienen como objeto equilibrar la distribución de recursos, apoyar funciones públicas y garantizar la prestación de servicios esenciales en áreas que por sus características o necesidades no pueden ser financiadas únicamente con los ingresos propios de dichas administraciones. Estas transferencias están sujetas a criterios, condiciones, a fórmulas establecidas legalmente para asegurar, como siempre, transparencia, equidad y eficiencia en su reparto o asignación, y estas fórmulas pueden ser variadas. Y mire, las principales que se conocen, hay muchas fórmulas en las transferencias, pero son las fórmulas de participación, donde el Estado asigna unos recursos en función de criterios objetivos, cuantificables, como el número de habitantes, la renta per cápita, el índice de necesidades. Esta fórmula busca que la distribución de fondos sea proporcional a las características y necesidades de cada territorio. La fórmula compensatoria, que está orientada a subsanar desigualdades financieras, destinando recursos a aquellas administraciones con menores capacidades impositivas o mayores necesidades de gasto, de forma que se compensen las desventajas estructurales. Fórmulas de cofinanciación, en este caso el Estado y las administraciones beneficiarias comparten el coste de determinados proyectos o servicios y este mecanismo incentiva la gestión conjunta de los recursos. Fórmulas mixtas, en algunos casos se combinan elementos de las fórmulas anteriores para ajustar la distribución a las particularidades de determinados sectores o regiones. O fórmulas políticas, como las que estamos viendo últimamente, que obedecen única y exclusivamente a pactos políticos entre el Gobierno y una fuerza política, en este caso en los últimos tiempos minoritaria y además independentista, como estamos viendo, por ejemplo, en la condonación o como estamos viendo, por ejemplo, en el reparto de menores no acompañados, donde se están llegando a acuerdos en materia de transferencias del Estado que no tienen nada que ver con las fórmulas que deben regir e imperar en un Estado de Derecho. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Una vez establecida la fórmula de reparto,
hay que diferenciarla por el instrumento jurídico para hacerlas efectivas, es decir, el vehículo que se utiliza para hacerlas llegar a otra administración. En este caso, la variedad de acuerdos interadministrativos, que son instrumentos jurídicos, es variada. Entre los principales tipos se encuentran pues, convenios de financiación, acuerdos de participación y compensación, acuerdos de cofinanciación, acuerdos marcos de coordinación, convenios, como he dicho, o acuerdos o resoluciones del Consejo de Ministros. Cada uno de estos acuerdos se formaliza mediante documentos jurídicos que, además de detallar la cuantía y el objeto de transferencia, incluyen los mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y control, lo que garantiza la transparencia y la eficacia en la utilización de los fondos públicos. Tanto las fórmulas de reparto como el instrumento jurídico se fijan mediante reuniones sectoriales en función de la materia a financiar, que habitualmente son las denominadas conferencias sectoriales ministeriales. Como saben, una conferencia sectorial ministerial es un mecanismo de coordinación interinstitucional entre Estado y, en este caso, comunidades autónomas, en el que se definen esas políticas de un determinado sector, como he dicho, pues, salud, educación, medio ambiente, etcétera. Y es en ese órgano, en la conferencia sectorial, donde se establecen las cuantías económicas que se reparten entre las comunidades autónomas. Es importante resaltar para esta pregunta que el reparto de estas cuantías se realiza durante el ejercicio corriente, como usted creo que ha dicho. Es decir, que las conferencias sectoriales que se reúnan este ejercicio 25 reparten los créditos que se deben gastar este mismo ejercicio 25 con el presupuesto ya en marcha. Una vez aprobadas las cuantías de la conferencia sectorial, las comunidades autónomas debemos adecuar el presupuesto vigente mediante expedientes de modificación de crédito. Una vez serán para aumentar los créditos mediante generación, otra para minorar los créditos mediante expedientes de no disponibilidad. Esa es la operativa habitual, esa es la que viene realizando cada ejercicio, eso sí, siempre teniendo en cuenta, como se tiene, la normativa específica que regula cada fondo y en base al criterio de la última información recibida que va condicionando lo que se presupuesta y lo que se ejecuta. Por lo tanto, cuando se está elaborando un presupuesto para el ejercicio siguiente, no se sabe a priori el importe que se va a repartir y que va a llegar al año siguiente. Durante el ejercicio sí se suele contar con la información que, por ejemplo, contiene los presupuestos generales del Estado, pero que en estos momentos no contamos. ¿Cómo se presupuestan esos fondos TE si no sabemos la cuantía que va a llegar? Bueno, pues en la mayoría de los casos se aplica la regla general y se presupuesta el mismo crédito disponible en el ejercicio anterior, atendiendo al artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria. Y entrando ya en la pregunta que su señoría me formula, es sobre la cuantía total de transferencias del Estado presupuestada para 2024 y que han pasado a 2025 por no haberse ejecutado en su integridad. Esa es la literalidad de su pregunta. Le informo que inicialmente no se ha pasado ninguna cantidad financiada con TE que no se haya ejecutado en su integridad. O dicho en otros términos, la cuantía es cero. Eso en la elaboración del presupuesto. Es decir, el presupuesto prorrogado, el criterio que se ha aplicado es el que fija la Ley de Hacienda y el que fija la orden de prórroga de presupuestos, en el que los créditos financiados por entidades públicas se prorrogarán por el importe de la Ley de Presupuestos del 24. Es decir, para que me entienda su señoría, si lo que me está preguntando, por la literalidad de la pregunta, es si hemos en la prórroga presupuestaria aprovechado para incrementar partidas financiadas con TE, no. Ya le digo que no. Que no se ha incrementado, que se ha presupuestado exactamente los créditos iniciales que estaban en el 24 y se han presupuestado los mismos en el presupuesto prorrogado para el 25 y que solamente hay una variación en lo que nos permite la ley, que son las que financian capítulo 1. Usted sabe que la excepción es que nos permite adecuar el capítulo 1, los créditos, a las necesidades reales que están en el presupuesto en el ejercicio 25. Por lo tanto, señoría, lo que no se haya ejecutado en 2024 se está incorporando una vez abierto el presupuesto mediante expedientes de modificación de crédito. ¿Qué cuantía se incorpora al presupuesto prorrogado una vez abierto? Parece que es lo que usted me preguntaba, es decir, los comprometidos. Pues mire usted, si lo que me está preguntando es qué parte de los créditos definitivos del presupuesto del 24, financiados con transferencias del Estado, se incorporan a partir de la apertura del ejercicio prorrogado, le informo que el saldo de compromisos que no han sido obligadas asciende a 41 millones de euros, lo que supone el 12,3% del total del crédito comprometido en 2024. Eso es lo que pasa al 2025. Porque claro, usted habla de que lo que se pasa al 2025. Bueno, eso es una expresión muy suya, ¿no? Pero habría que ver en qué fase pasa, claro. ¿Y qué le puedo decir? Porque son datos
similares a cifras anteriores. No quiere decir que haya una peor ejecución ahí. Mire usted, yo le voy a dar datos. En 2023 el porcentaje total sobre comprometido fue 14,4, este año es el 12,3, en 2022 fue el 13,1 y en 2021 fue el 9%. Menos. Gobernaban ustedes. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay datos que muestren que haya una menor ejecución, que en años anteriores. Y en cuanto usted me pregunta, ya añade y me dice, bueno, y ya me dice usted también los no comprometidos. Eso no me lo ha preguntado, porque esos no pasan. Eso no me lo ha preguntado, esos no pasan. Si usted lo que pretende es decirlo por ahí, bueno, pues yo le voy a decir, mire, ¿qué cuantía no se incorpora al presupuesto y se descuentan de la cantidad a recibir al año siguiente? Pues yo le doy los datos. En 2024 son los saldos de autorizaciones 32,5 millones. Como usted sabe, en función del artículo 86.2 en la cláusula sexta, en las transferencias del Estado, todo lo que no esté comprometido no pasa al ejercicio siguiente, si es eso lo que usted me está preguntando. Mire usted, en 2024 fueron 32,5 millones. Le puede parecer mucho decir, oiga, es que antes a ustedes en saldo autorizado 32,5 millones. Pues mire usted, en 2021 fueron 79,5. ¿Eso le parece a usted mucho o poco? Porque es más del doble. Por lo tanto, no hay una menor ejecución. En 2023, 36,4 y en 2022, 37,5. Por lo tanto, la ejecución que se viene produciendo en las transferencias del Estado es la normal y no hay unos datos peores. Es decir, yo ahí le indico que no hay unos datos que indiquen que ha habido una menor ejecución en las transferencias del Estado. ¿Cómo digo? Porque, como usted bien sabe y como acabo de explicar, las transferencias del Estado funcionan solapándose año a año. Solapándose año a año, porque hasta el año siguiente no sabemos nosotros la cuantía que vamos a contar en el presupuesto y se modifica durante el ejercicio corriente. ¿Qué se está haciendo ahora? Adaptándolo. Adaptando primero los saldos comprometidos, que ya le he dado el dato antes, que esos, pues a nivel de contabilidad, los organismos gestores irán ajustando aquellas cantidades que se incorporan. Señor Hernández Carrón, tiene que finalizar. Ya termino, gracias, presidente. Aquellas cantidades que se incorporan o aquellas cantidades que se anulan, porque hay también algunas dependiendo de las transferencias del Estado. Transferencias del Estado, usted lo sabe, hay cientos en la Junta de Extremadura, y cada una se rige por una normativa específica. Algunas son plurianuales, otras no. Por lo tanto, ese ejercicio final de cómo se va solapando y cómo se va incorporando, pues es el que tenemos que realizar a partir de ahora, pero en definitiva los datos no arrojan que haya una menor ejecución en esta cuestión en estas partidas financiadas con transferencias del Estado. Gracias, presidente. Gracias, señor Hernández Carrón. En el turno de réplica, el señor Garrote Ledesma, y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Carrón. Y bueno, una cuestión que evidentemente estamos hablando de transferencias del Estado, estamos hablando de ejecución, pues lógicamente es completa, aunque la pregunta específicamente vaya que se ha traspasado. Lógicamente, cuando se elabora el presupuesto no se sabe y se incorpora a lo largo del año. Y bueno, yo no sé, los datos que ustedes nos han facilitado son claros. Un crédito definitivo con las modificaciones de 468 millones de euros, comprometido 357, y aquí donde está, yo creo que el problema son 110 millones que no se han comprometido, con lo cual, como usted bien conoce, no se devuelve, porque en conferencias sectoriales este fondo no se devuelve, pero sí se detraen de lo del año siguiente. Y en concreto, por darle datos que usted facilita, todas las consejerías han tenido esa deficiencia. Por ejemplo, en Presidencia son 4,2 millones, en Hacienda 0,5, es menos. En Salud y Servicios Sociales 27 millones que no están ni comprometidos. En Agricultura y Ganadería 3 millones, en Educación 6 millones, en Economía y Empleo y Transformación Digital 50 millones, en Infraestructura y Vivienda 20 millones y en Gestión Forestal 1,4 millones. O sea, esos son fondos no comprometidos que, lógicamente, tienen que, en la transferencia de fondos del año siguiente, pues se detraen. Y el problema es que esos fondos que no se ejecutan y que se detraen del año siguiente, independientemente de los mecanismos y de las cuestiones legales y de toda esa teoría de presupuesto,
lo cierto y verdad es que son 100 millones que no van a beneficiar a los extremeños, ya que no se van a ejecutar, sencillamente. En el ejercicio 2024, creo que es lo que estamos hablando y es lo que se refiere a la pregunta. Otra cuestión es años anteriores o que si vienen de un año y vienen de otro. Pero en el presupuesto de 2024 había esa cantidad de dinero y 400 y algo millones y 100 millones, exactamente 100 millones, o sea, 100 euros por cada extremeño no se han ejecutado y, por lo tanto, eso tiene una repercusión negativa para los extremeños. Y, como usted bien sabe también, el no ejecutar las transferencias del Estado, pues, lógicamente, hay una pérdida de financiación futura, hay desajustes presupuestarios, impacto en los servicios públicos, en sectores claves como sanidad, educación, infraestructura, vivienda, ayudas sociales, que lógicamente afectan directamente a la vida de los ciudadanos, además de esta tan cacareada rebajas fiscales. Yo creo que esto es más importante para los ciudadanos, para el global de los ciudadanos. Y, lógicamente, pues esto crea también una serie de tensiones entre administraciones que ustedes llevan a lo máximo últimamente. En definitiva, la gestión ineficiencia e inadecuada de las transferencias estatales puede afectar a la estabilidad financiera y al bienestar de los ciudadanos. La de la estabilidad financiera está claro y el bienestar de los ciudadanos, pues yo creo que también, pero además hay cuestiones como muy concretas. En el Pacto contra la Violencia de Género no se han ejecutado 3 millones. En el programa básico de lucha de privación vital severa, la tarjeta monedero esta que todos conocemos, pues de 5 millones no se ha ejecutado nada, ni se ha comprometido nada. Cuando hablo de ejecutar, hablo de compromiso, no se ha comprometido nada. En la protección integral a la infancia y a la adolescencia tampoco se han comprometido 1 millón. En los agentes de desarrollo, que tanta problemática hemos tenido, pues resulta que nos han comprometido 1,6 millones. En la orientación para el empleo, que a mí me parece esencial, para que los trabajadores con más dificultades de inserción laboral la puedan tener, no se han comprometido 1 millón. En la contratación de personas con discapacidad no se ha comprometido 1,2 millones. En fin, hay una serie en autónomos, en la promoción y el apoyo a los autónomos extremeños, pues hay 4,5 millones que no se han comprometido. Es que estos son datos que nos los facilitan ustedes, señor Carrón. Lo que es la formación de la Consejería de Empleo y Formación, pues son 14 millones que no se han comprometido, y todo esto es consellería sectorial. La conservación y mejora de la seguridad, de accesibilidad a la vivienda, no se compromete tampoco 1,2 millones. Y, bueno, y el modelo coaching, en inglés lo digo yo regular, de casas compartidas, tanto en vivienda intergeneracional como alojamientos temporales, pues nos han comprometido 4 millones. En fin, estos datos lo que nos dicen es que hay que mejorar, sinceramente, la gestión de este tipo de proyectos, que son fondos que ya están. Son fondos que, evidentemente, como tú bien dices, tienen un mecanismo, tienen una normativa específica, y yo no digo que no sean complejos de ejecutar y de gestionar, por supuesto, pero para eso están ustedes. Y estamos hablando, vuelvo a repetir, no de años anteriores, estamos hablando del año 2024, su primer presupuesto aprobado por ustedes con vos. Y esto es lo que ha ocurrido. Y yo aquí, sinceramente, en vez de hacer seguidismo de otras comunidades autónomas a ciegas, pues yo creo que Extremadura, debemos ser genuinamente extremeños. Los proyectos que vienen ya financiados, ejecutarlos lo mejor posible, porque eso repercutirá, lógicamente, en los extremeños y en los servicios que reciben, tanto del ámbito de la sanidad, de la educación y de la infraestructura. Entonces, bueno, yo simplemente quería, con esta pregunta, que se constatara la situación, y simplemente también en el ánimo de ofrecerle lo que podamos ofrecerle desde el Grupo Parlamentario Socialista, de hacer ver esta situación y, por supuesto, si se mejora la gestión, pues todos nos beneficiaremos, y principalmente los extremeños, que yo creo que es de lo que se trata. Muchas gracias. Gracias, señor Garrote. Para finalizar en el turno de dúplica y por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Garrote, no estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con usted de que haya una peor ejecución de las transferencias del Estado con respecto a años anteriores, y se lo voy a demostrar con datos. Porque usted debe hacer un ejercicio comparado, debe hacer un ejercicio de trayectoria, no debe hacer un ejercicio de un análisis del 2024, claro, porque ustedes han gobernado y han sido gobierno, y ustedes también tienen datos que demuestran que los datos de 2024 no son peores que los de años anteriores. Por lo que le he dicho, porque la operativa de funcionamiento de las transferencias del Estado, yo que lo he dejado claro, es la que es, y no depende solo del Gobierno de la comunidad autónoma, como es una transferencia del Estado, sino del Gobierno nacional. ¿Mejorar la gestión? Sí, estoy de acuerdo con usted, pero por ambas partes. Pues claro, si ustedes nos reúnen en conferencias sectoriales el 10 de julio, como esta,
es que esta de los menores no acompañados, que reparten 35 millones de euros, es del 10 de julio. Y nos certifican las cantidades el 31 de octubre, señor Garrote. ¿Qué gestión es esta? Es que si ustedes tienen un problema interno en su gobierno, si los ministros no se hablan, si los ministros discuten, si los ministros no están coordinados, si no hay acuerdos internos en el gobierno, si no se ponen de acuerdo cómo gastar, si no se ponen de acuerdo cómo llevar la ejecución de determinados programas, las conferencias no se reúnen, los repartos no se producen y, por lo tanto, hay retraso en la gestión. Señor Garrote, si no aprueban, ni siquiera presentan un presupuesto, porque por lo menos lo podían presentar. El presupuesto, nosotros lo hemos presentado, señor Garrote, lo hemos traído a la Asamblea. Ustedes no se han puesto de acuerdo, los señores diputados, bueno, pues al final no hay presupuesto prorrogado, pero es que ustedes ni siquiera cumplen con el acuerdo constitucional. ¿Qué me está usted diciendo, señor Garrote? Si usted ni siquiera presenta el presupuesto en su grupo parlamentario a nivel nacional o federal, no sé cómo son ustedes. Mire usted, señor Garrote, yo lo que le digo es que ni siquiera la comunidad autónoma cuenta con un anteproyecto de presupuestos generales del Estado para ver cuáles son las cuantías de las transferencias del Estado que vamos a recibir las comunidades autónomas. No nos reúnen a las conferencias sectoriales, excepto las que acuerdan con los independentistas. Es así. Y además esas son lentejas. Llegan y dicen, mire, con donación, hemos llegado a un acuerdo con ERC, con Esquerra Republicana de Cataluña. Se lo digo porque lo pone en el acuerdo. En el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que nos acaban de poner encima de la mesa, dice que se ha llegado a un acuerdo con ERC y con los republicanos de Cataluña, y entonces dice, estas son lentejas, mira, esto es lo que le toca a Extremadura, independientemente de la cuenta. En el reparto de menores no acompañados, lo mismo, hemos llegado a un acuerdo con otros independentistas, pero de derecha, y este es el acuerdo que hay para ustedes, lo toman o lo dejan. Eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo vamos a mejorar la gestión, señor Garrote? Y me dice usted, mire usted, 110 millones que no se ha ejecutado. Mire, ¿sabe usted cuánto supone eso en el porcentaje total de transferencia? Se lo digo yo, el 25,2. ¿Sabe usted cuánto fue en 2021 lo que ustedes dejaron de ejecutar? El 33,3%, señor Garrote. 146 millones de euros que ustedes dejaron sin ejecutar a los extremeños. 14 euros a cada extremeño, señor Garrote, si quiere se lo digo de otra forma. Entonces, o 143 euros a cada extremeño. Oiga, usted debería, antes de venir aquí con datos, hacer examen de conciencia. Claro, claro, es que usted rápidamente dice, no, es que la señora Guardiola se ha dejado... No, mire usted, es que en el 2022 fueron 100 millones de euros también, casi 100 millones, 25,9%, 25,5%. Un dato similar. En 2023, 25,7%. Y en 2024, 25,2%. Hemos bajado. Mejor ejecución. Mejor ejecución, claro, mire usted. 2021, ustedes, 33%. 2022, 25,5%. 2023, 25,7%. 2024, 25,2%. Estamos mejorando la ejecución de las transferencias del Estado. A pesar de que hay más. A pesar de que hay un gobierno que no gestiona con nosotros. A pesar de que hay un gobierno que nos cita en julio para hacer los repartos. O que nos reparte de forma sin equidad. Por favor, señor Garrote, yo le pido a usted que haga una oposición seria. Si usted quiere hablar de ejecución, pregúnteme de ejecución y hablamos de ejecución. Usted me está diciendo que es que el Gobierno de María Guardiola ha ejecutado muy mal en 2024. Tendremos tiempo de hablar de eso. Yo ya le digo que si hay más o menos ejecución, lo tendremos que analizar someramente, lo tendremos que analizar comparadamente, lo tendremos que analizar por capítulo y también habrá que analizar una parte de la ejecución que usted obvia. Usted solamente habla de la ejecución de gastos, pero no habla de la ejecución de ingresos. De esa usted no quiere saber nada, ¿no? Si ha habido mejor o peor evolución de los ingresos, porque eso también, claro, esa parte a usted no le interesa, esa parte usted la obvia, pero ya hablaremos de la ejecución. Y yo lo que le pido, señor Garrote, es que en la medida de lo posible ustedes pues luchen por Extremadura. Luchen por Extremadura, para que en estas conferencias sectoriales los repartos se hagan más para Extremadura y no más para Cataluña. Para que las conferencias sectoriales se hagan en tiempo y forma. Para que se aprueben presupuestos generales del Estado que faciliten la vida a los extremeños y no como que nos tienen empantanados a todo el país. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Hernández Carrón. Le agradecemos la respuesta a la pregunta y para contestar a la siguiente, por parte de la Junta de Extremadura, lo hará la señora Ramos Cotrina.